El capítulo anterior, emitido el martes 15 de julio, cerró con un eco de emociones que aún resuena entre las paredes de la fábrica y los salones de las familias de la reina y Merino. Gabriel, en un giro sorprendente, le pidió a don Pedro que retirara la denuncia contra el ladrón del dispensario, un gesto que más que noble parecía estratégico. Mientras tanto, Damián intentaba acercarse nuevamente a Luis, pero las heridas aún abiertas hicieron que ese puente se tambaleara. Luz, por su parte, dudaba del impacto de su artículo, mientras el escándalo del rival político de Pelayo se extendía por la prensa como una mancha difícil de borrar. Andrés, preso de los celos, discutía con Begoña tras verla cada vez más cercana a Gabriel, y Cristina, con el alma rota, rompía su compromiso con Beltrán. Para culminar, don Pedro, movido por la desconfianza, encargaba a Pelayo investigar a Gabriel, abriendo así una puerta que nadie sabe a qué verdades conducirá. Y ahora, con los corazones aún alterados por todo lo vivido, llega el miércoles, y todo cambia otra vez. Justo cuando la tensión parecía encontrar un leve respiro, en el silencio casi sagrado de la habitación de María, ocurrió lo que nadie se atrevía siquiera a desear en voz alta. La joven, que llevaba tanto tiempo atrapada en su propia inmovilidad, sintió una vibración mínima pero poderosa recorrer sus piernas. Al principio creyó que se trataba de una ilusión, de un deseo traicionero, pero al mirar hacia abajo y concentrarse con todo su ser, vio cómo los dedos de sus pies respondían a su voluntad. Un temblor, un leve movimiento, pero suficiente para hacer que su corazón latiera como si acabara de correr por los campos de su infancia. Las lágrimas le brotaron sin esfuerzo, pero no eran de dolor, sino de alegría pura, desgarradora, redentora. En ese instante, como si el destino quisiera presenciar la escena, Begoña entró en la habitación. María la miró, y algo en su mirada había cambiado. Ya no había dureza, ni resistencia, solo gratitud. Con una voz suave, que parecía salir de una versión más luminosa de sí misma, le dio las gracias por haber contratado a Olga, la terapeuta. Le dijo que ahora quería luchar de verdad, recuperar su cuerpo, su independencia, dejar de ser una carga, dejar de depender tanto de Andrés. Begoña, sorprendida y emocionada, no encontró palabras, solo sonrió, y en esa sonrisa hubo una tregua. Un inicio. Mientras tanto, en la casa de los Carpena, Irene tomaba una decisión que llevaba tiempo rumiando en silencio. Se acercó a Digna con el rostro enrojecido por la duda y la emoción contenida, y le confesó que desde que Cristina rompió con Beltrán, algo se había removido en ella. Que Damián, con su porte serio pero frágil, con sus silencios cargados de historia, le generaba algo más que simpatía. Algo que ella no se atrevía a nombrar por miedo, por recuerdos, por prudencia. Digna la escuchó sin interrumpirla, y luego, con la serenidad de quien ha amado y ha sufrido, le contó su propia experiencia con ese hombre. Le habló de las decepciones, de las traiciones, sí, pero también de los gestos honestos que alguna vez los unieron. No tiene por qué ser igual esta vez, dijo Digna. No todos los amores están condenados a repetir el pasado. Irene, conmovida, asintió, sin saber aún si se atrevería a dar el paso. Al otro lado de la ciudad, Damián tejía su propia red de verdades. Llamó a Manuela, con la excusa de consultar unos temas del archivo, pero lo que en realidad quería saber era otra cosa. Durante días, había sentido que la salida repentina de Raúl como chófer no había sido tan inocente como parecía. Y cuando finalmente lo confrontó, Manuela, nerviosa, trató de desviar la conversación, pero la mirada inquisitiva de Damián era demasiado intensa. Terminó cediendo. Le confesó que Raúl estaba enamorado de María, que había sentimientos, encuentros, miradas que lo delataban todo. Damián, con el rostro endurecido, sintió hervir una furia antigua. Sin perder tiempo, fue directamente a ver a su nuera. María, aún emocionada por el avance de su recuperación, no esperaba una visita tan abrupta. Menos aún, una acusación. Damián entró sin anunciarse, con el tono elevado desde el primer segundo. Le reprochó haber manipulado a Raúl, haberlo usado, haber permitido que se enamorara de ella cuando sabía que no podía ofrecerle nada. María, confundida, trató de defenderse, pero las palabras de Damián eran cuchillas. En ese momento, Andrés apareció. Había escuchado todo desde el pasillo, y su reacción fue inmediata. Se interpuso entre su padre y su mujer. «Basta ya, papá, te pasaste», gritó, con una rabia que pocas veces se le había visto. Por un instante, los dos hombres se midieron como iguales, como si el respeto filial se hubiera desvanecido,
y solo quedaran 2 hombres enfrentados por el honor de una mujer. Mientras tanto, en la casa de los Merino, la paz parecía una palabra lejana. Theo, cada vez más intranquilo, empezaba a mostrar comportamientos agresivos y difíciles de manejar. Gemma, al borde de un colapso emocional, temía por su salud y por la de su hijo. Joaquín no sabía cómo ayudarla, y Digna, preocupada, sugirió que quizás Julia, con su capacidad de conexión y su dulzura, podría ser una figura que ayudara a Theo a abrirse, a encontrar un camino. Todos coincidieron en que algo debía hacerse pronto, antes de que la situación se volviera irreversible. En otro rincón del barrio, Cristina buscaba consuelo en quien menos imaginaba, su madre. Desde que terminó su relación con Beltrán, había encontrado en Irene una presencia estable, cálida, sorprendentemente comprensiva. Hablaban durante horas, sobre todo y sobre nada. Sobre el pasado, sobre el futuro, sobre las decisiones que duelen. Cristina sentía que, por fin, alguien la veía tal cual era, sin juzgarla. Irene, por su parte, sentía que algo dentro de ella se reparaba con cada palabra de su hija. Y mientras el día avanzaba, otros conflictos se cocinaban en silencio. En la tienda, Tasio confrontaba a Carmen. Estaba frustrado porque había ofrecido a Chema un trabajo como transportista de larga distancia, y este lo había rechazado sin siquiera pensarlo. Carmen, como siempre, saltó a defender a su hermano, lo que aumentó aún más la tensión con su marido. ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué lo justificas todo?, preguntó Tasio, dolido. Carmen guardó silencio un momento, y luego, con una voz apenas audible, le confesó algo que había guardado por años. Cuando eran niños, Chema la salvó de un episodio traumático. Desde entonces, se había jurado protegerlo a toda costa. Tasio la escuchó en silencio, y por primera vez entendió. No justificaba todo, pero entendía. Y eso ya era mucho. Pero el giro inesperado del día aún no había llegado. En la cantina, Gabriel se sentó casualmente junto a Cristina. Hablaron como si nada hubiera pasado, con una complicidad extraña. Begoña, que había ido por un café, los vio desde lejos. Y algo en ella se removió. No era celos exactamente, o quizás sí. Era una mezcla de desconcierto, molestia, vulnerabilidad. ¿Estaba empezando a sentir algo por Gabriel? ¿O era simplemente el reflejo de un pasado no resuelto que aún le dolía? No dijo nada, solo se marchó, con el corazón revuelto. Y como si el universo quisiera entrelazar todos los hilos, en la oficina, Damián se armó de valor y le propuso a Irene tener una cita. No un encuentro casual, no una conversación de trabajo, una cita de verdad. Irene, sorprendida pero halagada, se sonrojó. Le explicó que tenía dudas, que no quería cometer errores del pasado. Damián asintió, comprensivo, pero insistió. Solo te pido una oportunidad. Solo una. Irene prometió pensarlo, y en ese, lo pensaré, había una esperanza tímida, pero firme. Y cuando el día parecía cerrarse con esa nota tenue de posibilidad, llegó el golpe maestro. Cristina, en un acto de buena voluntad, se ofreció a pasar en limpio la fórmula del perfume que Luis había estado desarrollando durante semanas. Quería colaborar, mantenerse ocupada, sentirse útil. Nadie sospechaba nada, nadie sabía que, en la sombra, Gabriel observaba, calculaba, planeaba. Cuando la oficina quedó vacía, cuando el laboratorio estuvo a solas con el silencio, Gabriel entró. Sabía lo que buscaba, alteró las proporciones de los ingredientes, cambió las cantidades clave, lo hizo todo con una precisión quirúrgica. Un saboteo perfecto, invisible, pero devastador. El perfume, la joya del aniversario de la banda de la reina, estaba arruinado antes de nacer. ¿Cómo afectará esto a la empresa? ¿Y a todos los que han apostado su reputación en ese proyecto? Mañana lo sabremos, pero hoy, el daño ya está hecho. A la mañana siguiente, la atmósfera en la fábrica estaba cargada de una extraña electricidad. Nada había explotado aún, pero el perfume, símbolo del aniversario de la banda de la reina, empezaba a oler. Diferente. Luis, obsesivo como siempre, revisaba cada fase del proceso. Había algo que no cuadraba. Una nota olfativa que antes no estaba ahí. Un matiz amargo, fuera de lugar. Al principio creyó que era una variación natural. Después pensó que tal vez uno de los ingredientes había llegado en mal estado. Pero cuanto más olía, más convencido estaba de que el problema no era externo, sino interno. No sabía aún que esa sensación era la huella de una traición. Gabriel, por su parte, caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado. Saludaba a los empleados,
sonreía a los supervisores, e incluso felicitó a Cristina por el esfuerzo con la fórmula. Su cinismo era tan impecable que resultaba casi fascinante. Solo Pelayo, observador implacable, empezaba a notar algo extraño. No en los gestos, sino en la ausencia de errores. Gabriel estaba siendo demasiado perfecto. Y eso, para alguien como él, era un síntoma de manipulación. En casa de los de la reina, la tensión apenas disimulada entre Andrés y su padre seguía palpitando en cada conversación. Damián no le perdonaba que lo hubiese enfrentado delante de María. Andrés no le perdonaba que la hubiese atacado sin piedad. Durante el desayuno, el silencio entre ellos era como un cuchillo en medio de la mesa. Solo Begoña, siempre alerta, notaba cómo la rabia de ambos podía explotar en cualquier momento. Pero lo que más la inquietaba no era esa tensión, sino la imagen que no podía sacarse de la cabeza. Gabriel, con Cristina. Riendo, cómodos. ¿Acaso ella se estaba enamorando del hombre al que tanto había desconfiado? ¿O solo se estaba proyectando en él por lo que una vez sintió por Andrés? Las preguntas la torturaban, pero no se atrevía a buscar las respuestas. María, mientras tanto, había empezado el día con una nueva determinación. Tras lo ocurrido con Damián, decidió que no podía seguir siendo una figura pasiva. Si quería reconstruir su vida, tenía que hacerlo desde la verdad. Pidió hablar con Andrés a solas. Cuando él entró en su habitación, la encontró distinta. Más firme, más clara, le dijo que lo amaba, sí, pero que necesitaba espacio para sanarse. Que no quería depender más de él ni física ni emocionalmente. Que necesitaba rehacerse por su cuenta. Andrés, sorprendido, solo atinó a tomarle la mano. Siempre voy a estar aquí. Pero respeto tu camino, le dijo. Y en ese momento, el vínculo entre ambos, lejos de debilitarse, se hizo más verdadero. En la casa de los Merino, Julia llegó para visitar a Teo. El niño, al principio, se mostró retraído. Pero apenas ella sacó un par de pinturas y comenzó a dibujar con él, algo cambió. Teo empezó a hablar. A reír, a compartir. Gemma, desde la cocina, lloraba en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en semanas, su hijo parecía volver a ser el de antes. Joaquín, que no solía mostrar emociones, se acercó a su esposa y le dijo simplemente, «Gracias por no rendirte». Y ese, gracias, fue, para Gemma, una promesa de que no estaba sola. En otro extremo de la fábrica, Irene y Cristina se encontraron en el pasillo. La joven llevaba un cuaderno en la mano, y su madre, sin pedir permiso, lo tomó y lo abrió. Estaba lleno de dibujos, frases sueltas, pensamientos. «¿Desde cuándo escribes todo esto?», preguntó Irene. «Desde que dejé de entenderme», respondió Cristina. La frase caló hondo. Irene la abrazó, no como madre indulgente, sino como mujer que también aprendió a reconstruirse en medio de la oscuridad. «No necesitas entenderte del todo. Solo necesitas no dejar de buscarte», le susurró. Cristina cerró los ojos. Por primera vez, no se sintió rota. Y mientras los hilos invisibles del amor y del miedo seguían entrelazándose en cada rincón de la banda de la reina, en una oficina cerrada con llave, Luis seguía con sus pruebas. Ya no era una sospecha. Ahora era certeza. La fórmula había sido alterada. Pero ¿cómo? ¿Quién se atrevería? La lista de personas que habían tenido acceso era corta. Muy corta. Cristina, claro. Pero también, Gabriel. En ese instante, una idea fugaz cruzó por su mente. ¿Y si había sido un error suyo? ¿Y si estaba perdiendo el olfato profesional que lo había hecho destacar? Descartó esa posibilidad de inmediato. No, alguien quería hundir el proyecto. Y él lo descubriría. En el comedor, durante el almuerzo, Gabriel se cruzó nuevamente con Begoña. Ella no lo saludó, solo lo observó. Él, con su sonrisa habitual, se acercó y le ofreció asiento. Ella dudó, pero se sentó. Durante minutos hablaron de banalidades, del clima, de la cantidad de pedidos de la fábrica. Pero cada palabra estaba cargada de subtexto. De preguntas no formuladas, de sospechas apenas veladas. ¿Te llevas bien con Cristina?, preguntó ella de repente. Gabriel, sin pestañear, respondió. Es una mujer inteligente. Tiene futuro. Begoña no dijo nada, pero su mirada decía todo. No confiaba en él. Y él lo sabía. Esa noche, Irene encontró una nota en su escritorio. Era de Damián. Decía simplemente, ¿cena mañana? No promesas, solo conversación. Ella sonrió. Lo pensó durante horas. Luego, escribió una respuesta en una hoja nueva. A las 8. Pero yo elijo el lugar. La dejó en su buzón. Cuando Damián la encontró al día siguiente,
sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y mientras todos se preparaban para un nuevo día, un grito rompió el silencio del laboratorio. Esto está arruinado. Luis había hecho la prueba definitiva. El perfume, su obra maestra, era ahora un desastre. Un aroma desequilibrado, imposible de vender. La noticia se expandió por la fábrica como un incendio. Don Pedro exigió explicaciones. Luis no tenía aún pruebas, pero sus sospechas eran claras. Pelayo, que justo ese día estaba revisando los movimientos internos, pidió acceso a las cámaras de seguridad. Y lo que encontró, cambiaría todo. Mientras en el laboratorio reinaba el caos y Luis trataba de mantener la compostura frente a sus superiores, Pelayo se dirigía directamente al cuarto de seguridad. Su instinto político, cultivado a base de mentiras ajenas y verdades ocultas, le decía que detrás de aquella catástrofe había algo más que un simple error humano. El técnico de vigilancia dudó un instante en entregarle las grabaciones, pero el tono firme y la credencial especial que don Pedro le había dado la última vez no dejaban espacio para la discusión. Con un clic nervioso, la pantalla se iluminó. Los minutos pasaban con lentitud hasta que, justo a las 11:47 de la noche anterior, una figura reconocible se coló en el laboratorio. La calidad de la imagen no dejaba dudas, era Gabriel. Llevaba guantes, algo que en sí mismo era sospechoso, y manipulaba los frascos con movimientos precisos. No revisaba, no observaba, alteraba. Pelayo se quedó inmóvil, una parte de él ya lo sabía, pero verlo confirmarse era otra cosa. Respiró hondo y copió el fragmento del vídeo en una unidad externa. Luego salió de la sala sin decir una palabra. A lo lejos, don Pedro lo esperaba. Mientras tanto, en el comedor de los empleados, Carmen hablaba con Claudia. La conversación, al principio trivial, giró hacia temas más profundos cuando Carmen se permitió hablar del pasado. No puedo perdonarme por haber callado tanto tiempo, dijo. Claudia, que llevaba semanas sintiéndose emocionalmente desplazada por Chema, encontró en las palabras de Carmen una nueva mirada hacia ese hombre. Quizás Chema no era solo un impulsivo, quizás también era un superviviente. Carmen, por su parte, sintió que compartir aquella herida la había liberado un poco. Por primera vez en años, dejó de justificarse. Simplemente fue. Cristina, que había pasado parte de la tarde encerrada en la oficina, decidió salir a tomar aire. Al llegar al jardín trasero de la fábrica, se encontró con Begoña. No hubo tensión, solo una complicidad silenciosa. Se sentaron en el mismo banco, mirando hacia las flores marchitas de lavanda. ¿Sabes qué es lo que más duele de una ruptura?, preguntó Cristina, sin mirar a su interlocutora. Que te das cuenta de que, a veces, te conoces más a ti misma cuando te rompes, que cuando estás entera. Begoña no respondió enseguida. Luego, con un hilo de voz, confesó. Y también descubres quién te acompaña mientras te reconstruyes, y quién solo estaba mientras brillabas. Las dos mujeres se miraron entonces. Ya no eran rivales, ni suegra y exnuera. Eran simplemente mujeres con cicatrices. En casa de los de la Reina, María practicaba con Olga, su fisioterapeuta. El esfuerzo era intenso, pero su motivación aún mayor. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Andrés, desde el umbral de la puerta, observaba sin interrumpir. Sus ojos, llenos de orgullo, no escondían la emoción. Pero también había algo más. Un miedo sutil a no ser parte del nuevo renacer de María. Él, que había sido su bastón, ¿seguiría siendo necesario cuando ella caminara sola? Y como si el destino se burlara de los que aman, justo cuando Andrés decidió regresar a su despacho, encontró en su mesa una nota anónima. Solo decía, ten cuidado con quien sonríe demasiado. A veces, sonríen para ocultar lo que destruyen. No había firma, pero sí un dejo de amenaza. En ese mismo momento, don Pedro recibía a Pelayo en su despacho. El ambiente era denso, cargado de la gravedad de lo que se iba a revelar. Pelayo no dijo nada, solo conectó el dispositivo y reprodujo el vídeo. Durante los 3 minutos que duró la grabación, ninguno de los dos parpadeó. Cuando terminó, don Pedro se levantó. Caminó hacia la ventana, apoyó ambas manos en el marco. Esto no puede quedar así, murmuró. Pelayo asintió. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Don Pedro giró lentamente. Su rostro era el de un hombre que se sentía traicionado por su propia sangre. Primero, voy a hablar con él. Luego, veremos. Mientras eso ocurría, en la tienda del barrio, Chema discutía con un proveedor. El hombre había llegado con mercancía defectuosa, y Chema, siempre impulsivo, lo enfrentó sin filtros. Carmen llegó justo a tiempo para evitar una pelea mayor.
Cuando el proveedor se fue refunfuñando, Carmen se quedó mirándolo. ¿Siempre reaccionas así?, preguntó. Chema se encogió de hombros. Es lo único que sé hacer cuando me siento acorralado. Carmen lo miró largo rato. Quizás deberías aprender a hacer otra cosa. En el despacho de Irene, la secretaria más observadora de la banda recibía la visita de Gemma. Venía a agradecerle por haber sugerido a Julia como ayuda para Teo. Gemma estaba más tranquila, y en su rostro, por primera vez en semanas, se leía un atisbo de esperanza. Irene, con su elegancia habitual, simplemente le ofreció un té y le dijo: a veces, los niños solo necesitan sentir que alguien los escucha sin juzgarlos. Julia tiene ese don. De vuelta en la oficina central, Gabriel fue llamado por don Pedro. La reunión fue convocada como si se tratara de una actualización rutinaria. Pero el ambiente cambió en cuanto se cerró la puerta. Don Pedro no lo saludó. Solo le mostró el vídeo en silencio. Gabriel, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su rostro no traicionó emoción alguna, pero sus ojos sí. Un parpadeo nervioso, una tensión en la mandíbula, pequeños gestos que, para don Pedro, eran más elocuentes que 1000 confesiones. ¿Tienes algo que decir?, preguntó don Pedro. Gabriel dudó. Luego, con una calma fingida, respondió: puedo explicarlo. Pero don Pedro ya no quería explicaciones, solo respuestas, y las quería ya. La tensión entre don Pedro y Gabriel podía palparse como una nube densa. El patriarca de los Merino, siempre impecable, mantenía la compostura por fuera, pero en su interior ardía una indignación difícil de contener. ¿Explicarlo?, repitió con ironía. ¿Qué parte exactamente? ¿La entrada furtiva? ¿La alteración de las fórmulas? ¿O la expresión de satisfacción con la que saliste del laboratorio después de arruinar el trabajo de semanas? Gabriel mantuvo el silencio unos segundos. Luego, con un gesto medido, se inclinó hacia adelante. La fórmula no era perfecta. Contenía un error que nadie más vio. Yo simplemente lo ajusté. Era una mentira elaborada, dicha con la precisión de un abogado. Pero don Pedro no era ingenuo. ¿Y por qué no informaste? ¿Por qué no seguiste el protocolo? Hubo un segundo de pausa. Porque si lo hacía, nadie me habría creído. Y estoy harto de que me miren como si no valiera nada. El tono de Gabriel cambió. Su máscara de tranquilidad empezó a resquebrajarse. Tú mismo me pusiste bajo investigación. Todo lo que he hecho es para demostrar que soy más listo que todos los que te rodean. Y lo soy. Don Pedro no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a su escritorio, pulsó un botón y llamó a Pelayo. Ven al despacho, trae el informe disciplinario. Cuando colgó, miró a Gabriel con un dejo de tristeza. Si fueras tan listo como dices, no te habrías dejado grabar. Y mucho menos hubieras saboteado el símbolo más importante de nuestro aniversario. Gabriel apretó los puños. ¿Vas a echarme?, preguntó. Don Pedro lo miró fijamente. No, aún no, pero a partir de este momento, estarás vigilado como un traidor en su propio bando. Y cuando cometas el siguiente error, no habrá segunda reunión. Al salir del despacho, Gabriel se cruzó con Pelayo. Ambos se miraron con desprecio. Pelayo sabía que había ganado esta vez, pero también intuía que la guerra apenas comenzaba. Mientras tanto, Begoña se encontraba en casa preparando una caja con libros y papeles antiguos. No era un acto casual, era una forma de ordenarse por dentro, de desprenderse del pasado. Al revisar un sobre entre los documentos, encontró una vieja foto de su boda con Jesús. La miró con una mezcla de ternura y culpa. Recordó aquel día. La sonrisa fingida, la certeza en los ojos de que estaba tomando una decisión práctica, no emocional. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo. En ese momento, llegó Julia. ¿Qué haces, mamá?, preguntó, deshaciéndome de cosas que ya no necesito. Julia se sentó a su lado. ¿Y cómo sabes qué cosas son esas? Begoña la miró, acariciándole el cabello. Porque cuando las veo, ya no me duelen. En la cantina, Cristina volvía a coincidir con Irene. Esta vez, no hubo confesiones ni abrazos. Solo un momento de pausa, una taza de té, y una frase. Gabriel no es lo que parece. Irene arqueó una ceja. ¿Tú crees? Cristina asintió. Hay algo en él que me atrae, pero también algo que me asusta. Es como si pudiera leerme, y a la vez esconderse de mí. Irene, que acababa de regresar de la cena con Damián, una cena que no terminó con besos, pero sí con miradas largas, decidió no dar consejos. Solo dijo: a veces, el misterio no es seducción, es advertencia. Esa noche, Andrés decidió quedarse en el hospital con María. No había una urgencia médica, solo una necesidad emocional. Ella, que cada vez se sentía más fuerte,
Había tenido una pesadilla. Soñó que volvía a estar completamente inmóvil, y que todos la miraban con lástima. Andrés la encontró temblando. La abrazó en silencio. «No estás sola», susurró. Ella, entre lágrimas, respondió. «Tengo miedo de que, cuando vuelva a caminar, ya no me necesites». Andrés la separó levemente y la miró a los ojos. «Cuando camines de nuevo, voy a estar ahí. No como tu bastón, como tu compañero». En la sala de reuniones, don Pedro citó a Luis, Pelayo, Irene y Joaquín. Les informó de lo ocurrido con Gabriel sin entrar en todos los detalles, pero dejando claro que se trataba de un sabotaje interno. Luis exigió medidas inmediatas. Irene sugirió revisar todos los accesos y limitar el uso de ciertos sectores del laboratorio. Joaquín, por su parte, propuso trasladar el proyecto del perfume a una sede externa. Don Pedro lo escuchó todo. Luego, con voz grave, sentenció. «A partir de hoy, la prioridad es recuperar la confianza. Y eso empieza por saber quién está de nuestro lado, y quién no». Mientras la reunión terminaba, Begoña recibía un mensaje inesperado. Era de Gabriel. «Tenemos que hablar, hay cosas que no sabes». Dudó en responder. Luego, escribió. «Mañana. Pero en un lugar público». Lo envió sin pensar demasiado en las consecuencias. Había algo que necesitaba entender, aunque le costara caro. El amanecer del día siguiente llegó con una mezcla de inquietud y expectativa en el ambiente. La fábrica amaneció con movimientos inusuales. Revisiones de seguridad, nuevos controles en los accesos al laboratorio, y una energía densa, como si todos supieran que algo grave había pasado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Luis, después de haber pasado la noche en vela, se presentó en el laboratorio con rostro de guerra. Había recuperado una versión básica de la fórmula antigua y pensaba reconstruirla desde cero. «Esto no es el final», decía para sí mismo. «Es un nuevo comienzo». Pelayo lo observaba desde la puerta. Le ofreció ayuda, sin palabras, con solo una mirada firme y un leve asentimiento. Luis la aceptó, no con gratitud, sino con una necesidad profunda de no sentirse solo en la reconstrucción. En la cafetería, Carmen y Chema compartían un desayuno silencioso. Tras años de conversaciones llenas de tensión y defensas, aquella mañana se permitieron un momento de humanidad. Carmen dejó de hablar como hermana mayor protectora y comenzó a hablar como mujer. Le dijo que entendía sus heridas, pero que esas heridas no podían seguir justificando el daño que a veces él causaba sin querer. Chema la miró con una mezcla de confusión y alivio. «No quiero ser siempre el que arruina todo», admitió. Carmen le respondió. «Entonces deja de esperar que los demás te rescaten. Empieza por rescatarte tú». A unos metros, en el jardín trasero, Begoña se encontraba con Gabriel. Tal como habían acordado, el encuentro fue breve, tenso y en un lugar público. Gabriel intentó justificarse, no por el sabotaje en sí, sino por su comportamiento. «No sabes lo que significa vivir siempre a la sombra de otros», le dijo. «Tu familia me ha despreciado desde el primer día. Solo intenté demostrar que valgo». Begoña lo miró fijamente. «Pero no se demuestra el valor destruyendo el trabajo de los demás. Ni manipulando a quienes confían en ti». Él no supo qué responder. En sus ojos ya no había esa arrogancia sutil, sino un matiz de derrota. Ella se levantó y, antes de irse, le dijo: «Nunca más te atrevas a usarme para tus planes. Porque la próxima vez, no solo perderás tu lugar en la fábrica, me perderás a mí también». Gabriel se quedó allí, solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tocado fondo. Esa noche, en casa de los Merino, Digna preparaba una cena para Irene, Luis y Joaquín. Era su forma de reunir a la familia, de recuperar algo de normalidad después de tantos días de tensión. La conversación fue ligera, con momentos de risa genuina. Irene, con una copa de vino en la mano, anunció que había aceptado la invitación de Damián para una segunda cita. Todos brindaron, incluso Luis, que había empezado a ver en su madre un lado más humano desde que las cosas con Luz se enfriaron. Por su parte, María logró dar 2 pasos con ayuda de Olga. No fue fácil, ni elegante, pero fueron pasos verdaderos. Al terminar, rompió en llanto. Andrés, que la esperaba afuera, entró sin pedir permiso. Al verla llorar, se arrodilló frente a ella. «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Ella le tomó el rostro entre las manos. «Y tú, el único hombre que ha sabido esperarme sin exigirme nada». En la oficina de don Pedro, Pelayo presentó el nuevo plan para el perfume. El proyecto seguiría, pero bajo nuevas medidas. Don Pedro aprobó todo con una condición.
Quiero que la próxima fase esté a cargo de alguien que no solo sepa de fórmulas, sino de lealtades. Sus ojos se posaron en Luis. El joven asintió, aceptando el desafío. La jornada terminó con un evento simbólico: la destrucción del lote defectuoso del perfume. Los frascos fueron retirados, los documentos iniciales archivados como proyecto fallido. Pero entre las sombras, una nueva fórmula empezaba a escribirse. No solo de fragancias, sino de alianzas, de amores rotos que se rehacían y de traiciones que, aún no del todo reveladas, empezarían a tener consecuencias. En el último plano, Gabriel observaba desde una ventana del pasillo superior cómo se retiraban los materiales. No dijo nada, solo cerró los ojos un segundo, como quien acepta que ha cruzado un límite del que tal vez ya no hay regreso. Y así, el capítulo 351 cerró sus cortinas, dejándonos una verdad clara. En la banda de la reina, el perfume no es lo único que se altera en silencio. También lo hacen las lealtades, los amores,